Sanaya Sinclair estaba sentada en su escritorio. La suave luz de la pantalla de su ordenador iluminaba el caos de su espacio de trabajo. Los papeles estaban esparcidos como hojas caídas, y las tazas de café salpicaban la superficie, vestigios de trasnochadas y madrugadas. Amaba su trabajo como asistente en Sinclair Marketing, una empresa con mucha actividad en el centro de Seattle, donde la creatividad florecía y las ideas fluían como el cercano Puget Sound. Pero hoy se sentía diferente. Había una tensión eléctrica en el aire. Era un miércoles típico cuando Jasmine Thompson, su jefa y directora creativa de la firma, convocó una reunión. Sanaya siempre había admirado la confianza y el espíritu innovador de Jasmine. Era conocida por su mente aguda e incluso su sentido de la moda, y solía pasearse por la oficina con trajes a medida que irradiaban autoridad. Sin embargo, bajo esa apariencia pulida se escondía una complejidad que intrigaba a Sanaya. Mientras los empleados se reunían en la sala de conferencias, Sanaya sintió un cosquilleo de anticipación. Jasmine entró con su habitual porte, con su cabello oscuro cayendo sobre un hombro. Echó un vistazo a la sala, y sus penetrantes ojos azules se posaron en Sanaya solo un instante más de lo necesario. Un escalofrío recorrió la espalda de Sanaya. Gracias a todos por venir, comenzó Jasmine con voz suave pero autoritaria. Tenemos un proyecto importante que requiere un esfuerzo extra de nuestro equipo. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara. Ofrezco horas extras a quienes estén dispuestos a quedarse hasta tarde esta semana. De Sanaya latía con fuerza mientras escuchaba atentamente. El proyecto era de gran importancia. Una campaña para un cliente importante que, si se ejecutaba a la perfección, podría elevar la reputación de su firma. Todos en la sala asintieron con entusiasmo, deseosos de contribuir. Sin embargo, Jasmine continuó. Quiero aclarar que el beneficio de horas extras nocturnas solo está disponible para una persona. La sala quedó en silencio, con las miradas entre Jasmine y Sanaya. Una mezcla de envidia y sorpresa llenó el ambiente. Sanaya parpadeó con incredulidad. ¿Por qué solo yo?, preguntó. Jasmine sonrió, con una pizca de picardía en la mirada. Últimamente has estado haciendo un trabajo excepcional, y creo que tienes lo necesario para liderar este proyecto conmigo. Los murmullos en la mesa se convirtieron en ruido de fondo mientras Sanaya procesaba las palabras de Jasmine. Esta era una oportunidad con la que había soñado, pero que nunca esperó recibir tan pronto. Sin embargo, también se sentía como un reto, una oportunidad para demostrar su valía, no solo como asistente, sino como alguien que podía estar a la altura de Jasmine. Después de la reunión, Sanaya regresó a su escritorio, con la mente llena de posibilidades. La idea de trabajar hasta tarde junto a Jasmine la emocionaba más de lo que quería admitir. Mientras organizaba sus notas de la reunión, no podía quitarse de la cabeza la idea de cómo sería pasar esas largas horas juntas, esa noche, mientras el sol se ponía en el horizonte y teñía el paisaje urbano de Seattle de tonos naranjas y rosas. Sanaya se preparó para la larga noche que se avecinaba. Tomó su portátil y se dirigió a la oficina de Jasmine, donde elaborarían la estrategia para la próxima campaña. Jasmine ya estaba allí, absorta en hojas de cálculo y maquetas de diseño. La oficina estaba tenuemente iluminada, creando un ambiente íntimo y lleno de potencial. Hola, Jasmine, saludó Sanaya con una cálida sonrisa que hizo que su corazón diera un vuelco. Lista para sumergirte, respondió Jasmine, tratando de mantener la voz firme. Por supuesto, respondió Sanaya. Mientras trabajaban juntas, Sanaya se encontró mirando a Jasmine de reojo, cómo se mordía el labio al concentrarse o cómo se pasaba la mano por el pelo con frustración. Cada momento se sentía electrizante, lleno de palabras no dichas flotando en el aire entre ellas. Pasaron horas intercambiando ideas y refinando conceptos. Las risas resonaban suavemente en la oficina mientras compartían historias sobre sus vidas fuera del trabajo, el amor de Sanaya por el diseño gráfico y la pasión de Jasmine por la historia del arte. Cuanto más hablaban, más atraída se sentía Sanaya por Jasmine, no solo como jefa, sino como alguien que la comprendía a un nivel más profundo. Entonces llegó un momento que lo cambió todo. Sanaya se inclinó sobre el escritorio para agarrar un fajo de papeles, y sus manos se rozaron, un roce fugaz que provocó chispas en el brazo de Sanaya. Ambas mujeres se quedaron paralizadas un instante antes de apartarse, con las miradas fijas en la sorpresa. Lo siento, dijo Sanaya rápidamente, mientras el calor le subía a las mejillas. No te disculpes, respondió Jasmine en voz baja, con la mirada fija en el rostro de Sanaya más tiempo del necesario.
El aire se densificó con una tensión tácita mientras reanudaban su trabajo en silencio, cada una absorta en sus pensamientos, pero plenamente consciente de la presencia de la otra. La noche transcurría, llena de sesiones de intercambio de ideas, interrumpidas por momentos de risas y miradas fijas. Al acercarse la medianoche, el agotamiento se apoderó de ella. Yasmín estiró los brazos por encima de la cabeza y suspiró con satisfacción. Creo que hemos hecho un gran progreso esta noche, dijo. Estoy de acuerdo, respondió Sanaya, sintiéndose orgullosa de lo que habían logrado juntos. Yasmín se recostó en su silla y miró a Sanaya pensativa. Me alegra mucho que estés aquí esta noche. Yo también, respondió Sanaya con seriedad. En ese momento, algo cambió entre ellos, una conexión más profunda que la de simples colegas compartiendo horas de trabajo nocturnas. Fue emocionante y aterrador a la vez, mientras terminaban su trabajo por la noche y se preparaban para salir juntos de la oficina. Sanaya no podía deshacerse de la sensación de que esto era solo el comienzo de algo extraordinario, algo que podría cambiar todo entre ellos. Al día siguiente, Sanaya llegó a la oficina con una mezcla de anticipación y nerviosismo. El recuerdo de la noche anterior persistía en su mente, risas, ideas compartidas y ese fugaz momento en que sus manos se rozaron. Se preguntó si Yasmín habría sentido la misma chispa, se acomodó en su escritorio y echó un vistazo a la oficina de Yasmín, esperando tener otra oportunidad de conectar. A media mañana, mientras Anaya estaba absorta en su trabajo, Yasmín salió y se acercó a su escritorio. Sanaya, ¿tienes un momento? Su voz era cálida y acogedora. Por supuesto, respondió Sanaya, tratando de mantener un tono firme. Yasmín la condujo a una pequeña sala de conferencias bañada por la suave luz de los grandes ventanales, que ofrecía una impresionante vista del horizonte de Seattle. Sanaya sintió una oleada de emoción mezclada con ansiedad al sentarse frente a Yasmín. Quería hablar de nuestro proyecto, empezó Yasmín con expresión seria pero accesible. Creo que necesitamos intercambiar ideas para la campaña. Agradezco mucho tus comentarios, Sanaya asintió, llena de orgullo. Me encantaría ayudar. He estado pensando en algunos conceptos que podrían conectar con nuestro público. Intercambiaron ideas con naturalidad, intercambiando ideas que parecían encenderse como fuegos artificiales en el cielo nocturno. Sanaya se sintió inmersa en la pasión de Yasmín por el proyecto. Era contagiosa e inspiradora. Después de una hora, Yasmín se recostó y sonrió. Tienes una perspectiva única, Sanaya. Me alegra mucho que estés en este equipo, gracias, dijo Sanaya, sintiendo calor en el pecho. Hagamos una pausa, sugirió Yasmín de repente. Hay una cafetería nueva a la vuelta de la esquina que está encantada. ¿Quieres echarle un vistazo? De Sanaya se aceleró ante la invitación. Claro, eso suena genial, respondió ella. Caminaron juntos por las bulliciosas calles de Seattle. El aire fresco los revitalizaba. La ciudad rebosaba energía, la gente pasaba a toda prisa, las risas resonaban en los cafés cercanos y el sonido lejano de los músicos callejeros llenaba el aire de música. La cafetería era acogedora, con cálidos detalles en madera e iluminación tenue que creaban un espacio acogedor. Pidieron bebidas y encontraron una mesa pequeña cerca de la ventana. ¿Vienes aquí a menudo?, preguntó Sanaya mientras se acomodaban. Todavía no, respondió Yasmín con una sonrisa, pero tengo el presentimiento de que lo haré ahora. Tomó un sorbo de café y miró a Sanaya pensativa. Bueno, cuéntame más sobre ti fuera del trabajo. Sanaya sintió nervios, pero también emoción. Bueno, me encanta el diseño gráfico. Crear imágenes que cuenten historias es mi pasión, dijo. También disfruto pintar en mi tiempo libre, me ayuda a relajarme. Es increíble, dijo Yasmín, genuinamente interesada. ¿Qué es lo que más te gusta pintar? Paisajes y obras abstractas, respondió Sanaya. Me permiten expresar emociones que a veces las palabras no pueden expresar. Me encantaría ver tu obra algún día. De Sanaya se aceleró al pensar en compartir algo tan personal con Yasmín. Me encantaría mostrártelo, dijo suavemente. Su conversación fluyó fluidamente, compartiendo historias de sus vidas, la trayectoria de Yasmín en marketing y su resiliencia ante los desafíos. Al terminar sus bebidas, se hizo un silencio inesperado, un momento cargado de palabras no dichas y miradas fijas. Sanaya se sintió atraída por Yasmín de una manera que era al mismo tiempo estimulante y aterradora. Yasmín, comenzó vacilante, disfruto mucho trabajar contigo y siento que tenemos una conexión. Yasmín la miró fijamente,
Sus ojos azules buscando en el rostro de Sanaya algo más profundo. Yo también lo siento. Admitió suavemente, justo entonces. Рядом ли Карен или на перерыве? Вот тут-то меня и осенило. «Она больше здесь не работает», — сказала женщина, и её тон был таким беспечным, что у меня скрутило живот. Она не работала здесь уже несколько месяцев. Я спросил, что она имеет в виду, и мой голос дрожал, несмотря на мои усилия сохранять спокойствие. Она не работала там уже 3 месяца. 3 месяца. Карен уходила на работу каждое утро, и в течение 3 месяцев все это было ложью. Мой разум кружился. Моя грудь сжалась от гнева и предательства. Я успел поблагодарить женщину и вышел из офиса. В моей голове кружилось 1000 мыслей. К тому времени, как я добрался домой, гнев достиг точки кипения. Я хотел дождаться Карен и позволить ей выплеснуть все, что я сдерживал. Но вместо этого я схватил телефон и позвонил своему лучшему другу Раяну. Мне нужно было выплеснуть эмоции, прежде чем я сделаю что-то, о чем могу пожалеть. «Я покончил с этим, Райан», — сказал я, сжимая руль по дороге домой. «Сегодня вечером я с ней поговорю». Она понятия не имеет, что будет дальше. Райан, всегда голос разума, пытался меня успокоить. «Чувак, не делай ничего, что ты не сможешь вернуть. Твой брак уже висит на волоске. Если ты взорвешься сейчас, то можешь никогда не узнать всей правды. А что, если происходит больше, чем ты думаешь?» Как бы мне ни хотелось это признавать, он был прав. Если бы я пошел напролом, я, вероятно, никогда не узнал бы всей истории. Но в тот момент я почувствовал, что готов взорваться. Я понял, что если я сразу же поговорю с Карен, то могу так и не узнать, с кем она на самом деле встречается или почему так долго лгала мне. Поэтому я повернулся к Раяну. «Мне нужна твоя помощь», — сказал я ему дрожащим от разочарования голосом. «Я должен докопаться до сути». Райан согласился без колебаний, и вместе мы разработали план. На следующий день я притворилась, что иду на работу, как обычно, но вместо этого мы с Райаном поехали за ней следом. У него была идеальная машина для этого, гладкая, с тонированными стеклами, не привлекающая никакого внимания. План казался сюрреалистичным, как в криминальном сериале. Но я была в отчаянии. Тем утром я оделась, как обычно, поцеловала Карен на прощание, как будто ничего не случилось, и вышла за дверь. Но вместо того, чтобы направиться в свой офис, я повернул за угол и прыгнула в машину Райана. Мы подождали, пока подъедет ее такси, а затем последовали за ней на безопасном расстоянии. На этот раз мы ее не потеряли. Такси пробиралось по улицам города, наконец, направляясь в ту часть города, которую я редко посещал, один из самых богатых районов, закрытые жилые комплексы, особняки с раскинувшимися газонами и подъездные пути, которые практически кричали о деньгах. Такси остановилось перед огромным домом, легко стоившим миллионы. Карен вышла, нервно оглядываясь по сторонам, словно проверяя, не наблюдает ли кто-нибудь. Затем, к моему удивлению, она достала ключ и вошла сама, не стучала, не звонила в дверной звонок, просто отперла дверь, словно она жила там. Мы с Райаном молча сидели, припарковавшись на улице, наблюдая за тем, как это разворачивается. Дом был огромным, из тех мест, где даже гараж, вероятно, стоил больше, чем вся моя квартира. Прошло несколько часов, а мы оставались на месте, ожидая, когда она выйдет. Солнце уже садилось, когда входная дверь наконец снова открылась. На этот раз она была не одна. За ней вышел мужчина. Он был высоким, безупречно одетым, ему, вероятно, было около 45 лет. Все в нем кричало о богатстве, от его строгого костюма до уверенной манеры двигаться. Но больше всего меня поразило то, как он обнимал ее, словно они были парой, которым было совершенно комфортно друг с другом. Мой желудок скрутило. Райан, как всегда практичный, вытащил свой телефон и сфотографировал парня. «Давайте посмотрим, кто это», — пробормотал он, уже набирая быстрый поисковый запрос. Результаты подтвердили мои опасения. Мужчина был известным магнатом недвижимости, появлялся в интервью для журналов, посещал благотворительные гала-вечера, его лицо было повсюду в интернете. Чем больше мы искали, тем хуже становилось.
Его Инстаграм был полон фотографий, на которых он жил роскошной жизнью, экзотические отпуска, дорогие рестораны, гламурные мероприятия. Но не было ни одной фотографии Карен. Никаких фотографий с ним или с ней. Все фотографии с другими женщинами были с кем-то другим, его женой, и я почувствовал тошноту. Вот оно, доказательство, которого я не хотел, но не мог игнорировать. Моя жена, женщина, с которой я построил жизнь, жила двойной жизнью. И этот парень не был какой-то случайной интрижкой, он тоже был женат. Мы с Райаном просто сидели в ошеломленном молчании, тяжесть предательства навалилась на нас. Я хотел ворваться в этот дом, потребовать ответов, но я знал, что это был неправильный шаг, пока нет. Нам нужно было больше. Я сказал Райану, что не могу сейчас противостоять ей и рискую потерять шанс увидеть всю историю. В ту ночь я пошел домой и вел себя так, будто ничего не произошло. Я вошел в дверь, поцеловал ее, как будто все было нормально, и пошел дальше по своим делам. Но внутри я был в шоке. Образ того, как она выходит из особняка с другим мужчиной, был выжжен в моем мозгу. Я не мог отпустить его. На следующий день я не мог перестать думать о нем. Бизнесмен, его лицо, его жизнь, выставленная на всеобщее обозрение. Но каждая фотография рассказывала одну и ту же историю. Его настоящая жена была той женщиной рядом с ним. Не Карен. Она была красива, элегантна, сдержанна, не кричащая и не материалистичная, как Карен. Затем меня осенила идея: а что, если обратиться к его жене? Я пролистал ее профиль, который был приватным. Это не имело значения, мне не хотелось шпионить. Я имел в виду более прямой подход. Посидев там некоторое время, пытаясь придумать, как это сформулировать, чтобы не показаться сумасшедшим, я наконец набрал сообщение: «Привет, я обращаюсь к вам, потому что у меня есть важная информация о вашем муже. Я бы не хотел вдаваться в подробности, но думаю, вам это интересно. Буду рад встретиться в общественном месте, где вам будет удобно». Я колебался, прежде чем нажать «Отправить», неуверенный, ответит ли она вообще. К моему удивлению, она ответила в течение часа. Она согласилась встретиться на следующий день в кафе в центре города. Когда я приехал, я был как комок нервов, руки тряслись, мысли метались. Она рассердится. Пренебрежительно. Но когда она вошла, я был застигнут врасплох. Она была спокойна, уравновешена, во всем так же грациозна, как и на фотографиях, спокойна, собрана, уверена в себе. Мы обменялись вежливыми пустыми разговорами, но воздух между нами был тяжелым от невысказанного напряжения. Наконец, я сделал глубокий вдох и выложил все. Я рассказал ей все: дом в богатом районе, фотографии, мучительное осознание того, что ее муж изменяет ей с моей женой. Она молча слушала, ее лицо было непроницаемым, ни слез, ни драматической реакции, только молчаливое погружение. Когда я закончил, она глубоко выдохнула и сказала: «Мне нужно проверить это самой. Дай мне свой номер, я свяжусь с тобой». Ее спокойствие избило меня с толку. Как будто она уже что-то заподозрила. Для нее это открытие было не таким шокирующим, как для меня. Она поблагодарила меня за то, что я пришел, встала и ушла, оставив меня сидеть там, размышляя, правильно ли я поступил. Следующая неделя была чистой пыткой. Каждое утро Карен проводила свой обычный ритуал, безупречно одевалась, целовала меня на прощание и уходила на работу. Но теперь я знал, куда она на самом деле направлялась. Каждое из этих прощаний было похоже на нож, который все глубже вонзался мне в грудь. Мне приходилось вести себя так, будто ничего не случилось, просто ничего не подозревающий муж, хотя правда терзала меня изнутри. Однажды вечером зазвонил мой телефон. Это была она, жена бизнесмена. «Вы можете приехать ко мне домой?» — спросила она, ее голос был ровным, но в нем было что-то, что я не мог понять. Я согласился. Позже в тот же день я подъехал к ее потрясающему, просторному дому, далекому от нашей скромной квартиры. Она встретила меня у двери и провела в гостиную. На журнальном столике стояла бутылка вина и 2 бокала. Это был необычный светский визит. Она сразу перешла к делу. «Я наняла детектива», — резко сказала она. «Он подтвердил то, что вы мне сказали.
Мой муж снимает этот дом уже несколько месяцев, встречается там с вашей женой, заваливает ее дорогими вещами, драгоценностями, одеждой, телефонами, всем этим. Ее тон был холодным, непоколебимым. Я его погублю. Она налила себе бокал вина, сделала неторопливый глоток и посмотрела мне в глаза. Он думает, что ему это сойдет с рук, но он понятия не имеет, с кем имеет дело. Ее слова сильно меня задели. Это была не та женщина, которая будет сидеть тихо и наблюдать за тем, как ее муж совершает предательство. Она была расчетливой, решительной и явно имела план. Что бы она ни собиралась сделать, это не кончится для него хорошо. Она наполнила свой стакан и изучала меня. «Хочешь выпить?» — спросила она, ее тон слегка смягчился. Я кивнул, нуждаясь в чем-то, что могло бы смягчить напряжение. Мы немного поговорили, и она рассказала мне больше о своей жизни, о своем отце, богатом и влиятельном человеке, который начал бизнес, которым теперь управлял ее муж. Она не называла имен, и у меня возникло ощущение, что она сделала это намеренно. Это была женщина, выросшая в привилегированном положении и власти, и она знала, как этим пользоваться. После нескольких напитков напряжение спало. Разговор потек более естественно. Затем она спросила меня о чем-то, что застало меня врасплох. «Хочешь заняться сексом?» Никакого флирта, никакого соблазнения, просто прямой вопрос. Я уставился на нее, на мгновение ошеломленный, но затем, не задумываясь, ответил «да». Lo que dio pie a historias compartidas de humillación. Yasmín se rió, recordando haber enviado accidentalmente un correo electrónico dirigido a su mejor amiga a toda una lista de clientes. Pensé que me moriría de vergüenza, dijo con una sonrisa. Sanaya dudó, pero luego compartió su propio percance, tropezar en el escenario durante la inauguración de una exposición de arte. Me caí justo delante de todos, admitió entre risas. Fue vergonzoso, pero aprendí a no tomarme tan en serio. A medida que avanzaba la noche, las historias fluían con fluidez y Sanaya se sentía más conectada con sus colegas. Sin embargo, en el fondo, persistía una tensión, un reconocimiento tácito de algo más entre ella y Yasmín. Más tarde, en la terraza con vistas al lago, Sanaya no pudo conciliar el sueño. Salió y vio a Yasmín acercándose, su silueta iluminada por la luz de la luna. ¿Tú tampoco puedes dormir?, preguntó Yasmín suavemente. Sanaya asintió. Solo pensaba, se apoyaron en la barandilla, con los hombros casi tocándose. El corazón de Sanaya latía con fuerza mientras consideraba si esta era su oportunidad de abordar lo que se había estado gestando entre ellos. He disfrutado mucho trabajando juntos, dijo Yasmín en voz baja. Siento que tenemos una conexión, pero no quiero que se complique. A Sanaya se le encogió el corazón, temía esta respuesta. Pero no podía dejar que la detuviera. Lo entiendo, respondió con cautela. Pero creo que no deberíamos ignorar lo que sentimos solo porque sea complicado. Yasmín la miró bajo la luz de la luna, con vulnerabilidad y fuerza en su mirada. Quizás lo tomemos con calma, sugirió. Mantengamos la profesionalidad durante las horas de trabajo y exploremos esto fuera de ellas. De Sanaya se iluminaron. De acuerdo. Veamos a dónde nos lleva esto. En ese momento, Evelyn apareció en la puerta, alegre. Yo tampoco pude dormir, dijo, uniéndose a ellos en la terraza. Sanaya sintió una mezcla de decepción y alivio. Quería pasar un tiempo a solas con Yasmín, pero la presencia de Evelyn le devolvió el ánimo. Hablaron en voz baja bajo las estrellas hasta que el agotamiento los venció. Al refugiarse en el interior, Sanaya sintió un destello de esperanza. Tal vez este retiro los llevaría no solo a descubrimientos creativos, sino también a algo maravillosamente inesperado. De vuelta en la oficina, los días siguientes se complicaron. La química que Sanaya compartía con Yasmín se sentía más enredada que nunca, sobre todo con la creciente presencia de Evelyn. Era como si cualquier intento de acercarse a Yasmín se viera frustrado por algo o alguien. Durante una reunión final para preparar el lanzamiento de la campaña, Sanaya notó que Evelyn estaba sentada muy cerca de Yasmín, discutiendo animadamente. Una punzada de celos la invadió de nuevo, pero intentó mantener la concentración. Repasemos nuestros conceptos finales, dijo Yasmín con voz firme. Asegúrense de que estemos de acuerdo antes del lanzamiento. Sanaya observó cómo Yasmín interactuaba con Evelyn, asintiendo y sonriendo ante su entusiasmo.
Le dolió más de lo esperado. Cuando le llegó el turno a Sanaya de presentar sus ideas, respiró hondo y superó su incomodidad. Creo que deberíamos destacar las historias personales en nuestros materiales de marketing, comenzó Sanaya, intentando mantener un tono firme. Las experiencias reales que conectan con nuestra audiencia crearán una conexión más fuerte. Yasmín la miró pensativa. Me encanta esa idea, Sanaya. Necesitamos autenticidad en nuestros mensajes. La reunión continuó, pero Sanaya se sentía cada vez más distante a medida que Evelyn intervenía con sugerencias que parecían ganarse la aprobación de Yasmín sin esfuerzo. Tras terminar la reunión, Sanaya se quedó sentada en su escritorio, frustrada y desanimada. Más tarde esa noche, cuando la oficina empezó a vaciarse, Sanaya decidió que necesitaba un respiro de la tensión. Tomó su chaqueta y salió a tomar aire fresco. El cielo de Seattle se teñía de oscuros tonos naranjas y morados, como el atardecer tras los rascacielos. De pie en la acera, absorta en sus pensamientos, Lila le envió un mensaje. ¿Qué tal todo? Pareces extraña. Sanaya suspiró y respondió. Me siento abrumada por el trabajo y todo lo demás. Momentos después, Lila la llamó. Oye, ¿qué pasa de verdad? No puedes seguir ocultándote de tus sentimientos. Lo sé, admitió Sanaya a regañadientes. Es solo que es complicado con Yasmín y Evelyn cerca. Creí que teníamos algo especial después del retiro, pero ahora siento que estoy perdiendo mi oportunidad. ¿Has hablado con Yasmín sobre cómo te sientes? Insistió Lila suavemente. No, respondió Sanaya en voz baja. Tengo miedo de que lo arruiné todo, o podría mejorarlo todo. El aliento de Lila resonó en su mente. Sanaya regresó a la oficina, decidida a afrontar sus sentimientos. Al entrar, vio a Yasmín en su escritorio, concentrada y absorta en el trabajo. Oye, ¿podemos hablar? Preguntó Sanaya con voz firme a pesar del revoloteo en su estómago. Yasmín levantó la vista y asintió. Claro. ¿Qué te preocupa? Se trasladaron a una pequeña sala de conferencias donde podían hablar en privado. El aire se sentía cargado de anticipación mientras Sanaya respiraba hondo. Quería hablar de nosotros. Empezó con cautela, la expresión de Yasmín cambió ligeramente, curiosidad mezclada con aprensión. De acuerdo. Sé que acordamos ir con calma después del retiro, continuó Sanaya, pero no puedo evitar sentir que hay algo real entre nosotros. Hizo una pausa antes de añadir, y ya no quiero ignorarlo. Yasmín la miró fijamente. Hubo un destello de sorpresa en sus ojos antes de responder con suavidad. Yo también lo sentí. Pero me preocupa cómo podría afectar nuestro trabajo. Entiendo esa preocupación, dijo Sanaya con seriedad, pero creo que podemos encontrar una manera de equilibrar nuestra relación profesional y lo que sea que exista entre nosotros. Yasmín suspiró profundamente, sopesando sus opciones con cuidado. Es que, las cosas se han complicado mucho últimamente con Evelyn cerca. A Sanaya se le encogió el corazón al oír el nombre de Evelyn, pero insistió. Sé que no es fácil ahora mismo, pero no quiero perderme algo importante por miedo o incertidumbre. Yasmín observó a Sanaya durante lo que pareció una eternidad antes de asentir lentamente. Tienes razón. Quizás deberíamos intentarlo fuera del trabajo. Una oleada de alivio invadió a Sanaya. Por fin estaban de acuerdo. Justo entonces, llamaron a la puerta, y Evelyn asomó la cabeza. Hola, disculpa la interrupción, dijo Evelyn alegremente antes de entrar a la habitación, completamente ajena a la atmósfera cargada entre ellos. Sanaya sintió que la frustración volvía a apoderarse de ella, pero forzó una sonrisa. No hay problema. Estábamos terminando, Evelyn se enfrascó en otra discusión sobre los detalles de la campaña, y Sanaya se esforzaba por concentrarse. Solo podía pensar en lo cerca que habían estado de expresar sus sentimientos, solo para que se les escapara de nuevo. Después de que Evelyn se fuera, charlando animadamente sobre nuevas ideas, Sanaya se giró hacia Yasmín, quien parecía igualmente exasperada. Quizás deberíamos hablar más tarde, sugirió Yasmín con dulzura. Sí, asintió Sanaya rápidamente. Necesitaba esa conversación más que nunca. Ahora que por fin se habían sincerado sobre sus sentimientos, no podía dejarlo pasar, pero a medida que los días se convertían en noches antes del lanzamiento de la campaña, la tensión entre ellos se acentuó. En medio de la emoción y la tensión generadas por la creciente influencia de Evelyn en el equipo, finalmente llegó el día del lanzamiento, la culminación de semanas de arduo trabajo y colaboración.
El ambiente rebosaba de energía mientras se preparaban para las presentaciones, y los representantes de los medios llegaron temprano. La emoción invadió cada rincón de la oficina mientras se reunían para los preparativos finales antes de presentar en vivo el concepto de su campaña. Sanaya, de pie junto a Yasmín una vez más, no podía librarse de esa persistente sensación de incertidumbre. Bajo tanta emoción, sería este día todo lo que esperaban, mientras presentaban sus ideas impecablemente entre aplausos de clientes y colegas. En un momento de orgullo, Sanaya vio a Yasmín sonriendo radiantemente a su lado. Esto despertó en ella la esperanza de que, después de hoy, las cosas pudieran volver a la normalidad. Justo entonces, Evelyn anunció con orgullo desde el otro lado de la sala lo emocionada que estaba de colaborar estrechamente con ambas mujeres de ahora en adelante. El día del lanzamiento de la campaña amaneció brillante y despejado, con el sol tiñendo Seattle de un tono dorado. Sanaya llegó temprano a la oficina, con el corazón acelerado por una mezcla de emoción y ansiedad. Era la culminación de semanas de esfuerzo, pero también un momento crucial para ella y Yasmín. Podía sentir el peso de sus sentimientos no expresados flotando en el aire como una densa niebla. Sanaya observaba a Yasmín moverse por la oficina con una seguridad que la inspiraba y la intimidaba a la vez. Vestida impecablemente como siempre, con su traje a medida realzando su porte y su cabello perfectamente peinado. Era difícil no admirar la serenidad de Yasmín, pero también le recordaba a Sanaya cuánto anhelaba acortar distancias entre ellas. Muy bien, gritó Yasmín al reunirse en la sala de conferencias. Hoy se trata de mostrar nuestro esfuerzo y creatividad. Asegurémonos de presentar nuestras ideas con claridad y pasión. Sanaya sintió una oleada de determinación. Asintió junto con sus colegas. Habían puesto todo su corazón en este proyecto, y ella estaba lista para compartir su pasión con el público. Al comenzar la presentación, Sanaya sintió la adrenalina correr por sus venas. Se paró junto a Yasmín, sus hombros casi tocándose, mientras se turnaban para explicar sus conceptos. La energía de la sala era electrizante. Los clientes participaban, asentían, absorbían cada palabra, pero en medio de toda la emoción, Sanaya no podía quitarse la sensación de que algo seguía sin resolverse entre ella y Yasmín. Cada vez que sus miradas se cruzaban, había un destello de algo más profundo, una conexión silenciosa que ninguna de las dos había explorado por completo. Tras la presentación, entre aplausos entusiastas, el equipo se reunió. Risas y vítores inundaron el ambiente mientras se felicitaban. Sanaya respiró hondo y se acercó a Yasmín, quien estaba ocupada respondiendo preguntas de los clientes. Esperó a que se hiciera un silencio en la conversación antes de decirle en voz baja: Yasmín, estuviste increíble hoy. Le provocó un cosquilleo en el estómago. Gracias, Sanaya. Quería hablarte de nosotras. Su expresión cambió ligeramente. La curiosidad y la aprensión se reflejaron en su rostro. Sí. Sanaya dudó, pero luego continuó. Creo que debemos abordar lo que ha estado sucediendo entre nosotros. Yasmín miró a su alrededor para asegurarse de que nadie los oyera y asintió lentamente. De acuerdo. Salgamos un momento. Se dirigieron a una zona más tranquila del balcón con vistas a la ciudad, un lugar perfecto para hablar sin interrupciones. La vista era impresionante. Seattle se extendía bajo sus pies como un lienzo vibrante y lleno de vida. He estado pensando en lo que hablamos en el retiro, dijo Yasmín, con voz firme pero cargada de vulnerabilidad. Yo también, admitió Sanaya, sintiendo el corazón latir con fuerza. Ya no quiero ignorar esta conexión. Yasmín respiró hondo, con la mirada fija en el horizonte un instante antes de volver a los ojos de Sanaya. Me importas más de lo que esperaba. Sanaya sintió un calor que le recorría el pecho. Yo también me preocupo por ti, dijo con sinceridad. Y no quiero que nuestra relación profesional nos impida explorar esto. Yasmín dudó un momento y luego volvió a hablar. ¿Y si se complica? Tenemos una dinámica laboral fantástica. Creo que podemos encontrar un equilibrio, respondió Sanaya con seguridad. Podemos mantener la profesionalidad durante el horario laboral y explorar lo que sea fuera de él. Yasmín asintió lentamente. Tienes razón. Quizás deberíamos darle una oportunidad. Una oleada de alivio invadió a Sanaya al acercarse a Yasmín, envalentonada por su honestidad. Entonces, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué tal si empezamos saliendo a cenar esta noche? Sugirió Yasmín con una sonrisa esperanzada. De Sanaya se llenó de alegría. Lo sintió como una invitación a algo nuevo y emocionante.
una oportunidad de explorar sus sentimientos más allá de los límites de su vida profesional. Me encantaría, respondió Sanaya con entusiasmo. Más tarde esa noche, tras terminar sus tareas en la oficina y prepararse para su cena, Sanaya eligió un atuendo que la hacía sentir segura, un vestido elegante con tacones sencillos, y dedicó más tiempo a su peinado y maquillaje. Al llegar al acogedor restaurante, conocido por su ambiente íntimo, vio a Yasmín esperando en una mesa cerca de la ventana. Se le aceleró el corazón al ver lo despampanante que estaba Yasmín con una elegante blusa y unos pantalones a medida que realzaban su figura. Hola, Yasmín, saludó cálidamente Sanaya. Hola, Sanaya, respondió Yasmín, sin aliento. Sanaya sintió mariposas en el estómago al sentarse frente a Yasmín. Pidieron bebidas y charlaron un rato, cada momento lleno de risas y alegría, tan diferente de las semanas de tensión que habían soportado. A medida que avanzaba la cena, la conversación fluía con naturalidad. Las historias compartidas mientras disfrutaban de una deliciosa comida los ayudaron a relajarse en la presencia del otro con más comodidad que nunca. Me alegro mucho de que hayamos decidido hacer esto, dijo Yasmín en voz baja después de tomar un sorbo de vino. Yo también, respondió Sanaya con sinceridad. Sentía que cada palabra tenía peso ahora que habían cruzado ese umbral juntos. Cuando llegó el postre, un decadente pastel de chocolate, intercambiaron miradas juguetonas. Sus ojos llenos de promesas tácitas que esperaban justo debajo de la superficie. Jazmín, dijo de repente Sanaya, con voz potente bajo la tenue luz de las velas. En este momento, rodeada de tanta belleza, quiero que sepas cuánto te aprecio, todo lo que has hecho por mí, tanto profesional como personalmente. Yasmín sonrió cálidamente ante esas palabras. Despertó algo profundo en ambas mujeres, la comprensión de que se embarcaban juntas en un viaje increíble, lleno de infinitas posibilidades. Yo también te aprecio, respondió Yasmín con suavidad. Había sinceridad tras cada sílaba, una comprensión que trascendía las palabras. Después de terminar el postre y tomar un café más de lo necesario, se encontraron perdidos en las miradas del otro y la velada se desarrolló como por arte de magia, eterna, perfecta. Al salir por fin al fresco aire nocturno, las estrellas centelleaban como diamantes esparcidos por un cielo oscuro y aterciopelado. Era surrealista estar allí con alguien que la comprendía tan profundamente. ¿A dónde vamos desde aquí?, preguntó Sanaya en voz baja mientras caminaban juntos por las calles tenuemente iluminadas por suaves farolas que proyectaban sombras a su alrededor. Yasmín hizo una breve pausa y luego se acercó más. Su aliento cálido rozaba la piel de Sanaya. Donde queramos, susurró. En ese momento, todo encajó. Su conexión, antes tentativa, ahora se consolidaba, no solo a través de experiencias compartidas, sino a través de una nueva comprensión que florecía entre dos almas listas para aceptar lo que les deparara el futuro. De la mano.